cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom, amados. Bienvenidos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. Soy la Jod Raquel Núñez y en esta ocasión vamos a estar viendo la parashá Ahareimot, que significa después de la muerte. Esta semana corresponde a dos porciones de la Torá, que serían la parashá Ahareimot y la parashá Kedoshim. Pero en este caso solamente vamos a ver la parashá Ahareimot y el próximo miércoles ya veremos la próxima parashá, ya que esta parashá es muy extensa. Entonces ahorita solamente veremos Ahareimot. Esta parashá va de Levítico 16:1 a 18:30. En la primera aliyá veremos que Aarón echará suertes por los dos machos cabríos, uno para Yahweh y el otro para Azazel. Aarón hará traer el becerro para su propia expiación. Ofrecerá brasas de fuego e incienso. Ofrecerá la sangre del macho cabrío en el propiciatorio del arca y purificará el Mishkan. En la segunda aliyá, Aarón pondrá la sangre de los cuernos del altar, pondrá las manos sobre el macho cabrío vivo y confesará todas las iniquidades del pueblo de Israel y lo llevará al desierto. Luego Aarón se lavará. En la tercera aliyá, sacarían fuera del campamento el becerro y el macho cabrío y serían inmolados por el pecado y lo quemarían fuera del campamento. También nos habla de Yom Kippur, el día de la expiación, cuando todo el pueblo de Israel aflige su alma el día 10 del séptimo mes, haciendo expiación por sus pecados. ¿Y qué significa afligir el alma? Este día lo guardarán como día de reposo, como si fuera Shabbat. Aarón haría expiación por él mismo, por el Mishkan y por el pueblo. En la cuarta aliyá, Aarón se le manda que degüelle el buey y el cordero, o la cabra, traerlo a la puerta de reunión y quemarlo. Elohim manda no hacer sacrificios a demonios, porque aquel que haga sacrificios a los ídolos falsos será cortado del pueblo. También se prohíbe comer de la sangre de los animales sacrificados, o las personas también serán cortadas del pueblo. Ni el extranjero ni el que vive con los hijos de Israel comerá sangre. No violará la Torá. Cualquiera que case un animal lo degollará primero y derramará su sangre en la tierra antes de comerlo. Cualquier persona que comiera un animal moribundo o despedazado por una fiera, se lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche, o llevará su iniquidad delante de Elohim. Elohim habla al pueblo diciendo que cuando entren en la tierra prometida no practicarán las costumbres paganas y no tendrán relaciones con parientes. Todo varón no descubrirá la desnudez de su hermana o su madre, su hijo o su hija, de la mujer de su padre o de su hermana de sus padres, porque parienta suya es. Habla de no tener relaciones sexuales con ningún pariente cercano, respetando a la nuera, a la cuñada, a las sobrinas, a las nietas, a la suegra. No puede casarse con dos mujeres que son hermanas entre ellas, para hacerlas rivales.
ni con la mujer del prójimo tampoco se contaminará el varón con una mujer que está menstruando. No ofrecerá a sus hijos en sacrificio para ser quemados a los dioses falsos en el fuego, como al dios Moloch. No se echará un varón con otro varón como con mujer. Todo hombre no hará esto porque es abominación a Elohim. No se acostará nadie con ningún animal. No tendrán ayuntamiento. Ni ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él, pues el tener relaciones sexuales con los animales es perversión, porque las naciones paganas acostumbraban a hacer todas estas cosas. Por esto fue que sucedió el diluvio universal, por la perversión del hombre sobre el hombre y sobre las bestias. En la séptima liyá, Elohim ordena no hacer estas cosas, ni el natural ni el extranjero que mora con el pueblo de Israel, porque la tierra a la que iban a entrar había sido contaminada por sus habitantes anteriores, porque practicaban todas estas cosas, incluso hasta el canibalismo. Elohim pide que el pueblo no repita las costumbres de las naciones para que no se corrompan y para que no sean cortados del pueblo. Elohim no quiere la idolatría y no quiere que el pueblo se corrompa tras estas prácticas, para que no hagan las cosas de las naciones. El pueblo de Elohim siempre ha sido un pueblo apartado, por lo cual incluso Elohim también llegó a prohibir que el pueblo de Israel se mezclara, dando sus hijos en matrimonio a las demás naciones, para que sus hijos no adoptaran las costumbres de las naciones. El día de Yom HaKippurim es el gran día de la reconciliación entre Elohim y su pueblo. Elohim muestra su misericordia por medio de los sacrificios con la sangre de la vida de animales inocentes, para que no muera el hombre. El Levítico 17:1 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces iniciamos esta parashá hablando del día de Yom HaKippurim o el día de Yom Kippur. De igual manera, Yahshua, nuestro Mesías, pagó con su sangre por nuestros pecados. Luego resucitó y fue introducido en el ministerio sacerdotal celestial, según el orden de Melquisedec. Él entró en el Mishkan celestial y lo purificó con su propia sangre. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera en la tierra. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en el lugar santo, hecho por manos como una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y para ofrecerse a sí mismo, muchas veces como el sumo Cohen que entraba al lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Significa que Yahshua, al no tener ningún tipo de pecado, él no tenía que sacrificar animales inocentes, sino que dando su sangre una sola vez por el sacrificio que él mismo hizo, entonces quedaba purificado el Mishkan y purificaba a la humanidad. El día 1 del mes se tomará un cordero para cada casa en Egipto para celebrar Pesaj y luego salir de la esclavitud, y el cordero se sacrificaba el día 14, y la carne del cordero les dio vitalidad a los enfermos antes de salir de la tierra de Egipto. Asimismo, en el día de Yom Kippur somos salvados de morir, como esa noche fue con los hijos primogénitos.
En Levítico 16:30 leemos: porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios de todos vuestros pecados delante de Elohim. Así la muerte y resurrección del Mesías sucedió en Pesach, y se relaciona con el servicio de Yom Kippur en el Mishkan celestial, cuando entró al lugar santísimo en el cielo y se quedó allí durante 2000 años. En Hebreos 7:21 leemos: porque otros sin juramento ciertamente fueron hechos Coanín, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Adón y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto con los otros Coanín. Y llegaron a ser muchos, pero debido a la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permaneció para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo Cohen nos convenía, siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más que no tiene necesidad cada día, como aquellos Coanín, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye a sumos Coanín o sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre, ya que Yahshua es inmortal. Entonces nuestro sumo Cohen se sentó a la diestra del Padre y ministró el verdadero Mishkan celestial, y los sumos Cohen de la tierra cumplen una sombra profética de lo que ha de venir y de lo que sucede en el cielo. Este mediador celestial, Yahshua, tiene un mejor ministerio, siendo mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas para las dos casas de Israel y de Judá. El sumo Cohen en la tierra salió del lugar Kadosh Kadoshim, que es el lugar santísimo, y bendijo a todo el pueblo, como una sombra de lo que ha de hacer nuestro Mesías a su regreso, sobre todo su pueblo, para todo el mundo. Todo pecado será eliminado de los que han puesto su esperanza en él, como está en Hebreos 9, 27 y 28. Así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque no existe la reencarnación ni las almas en pena. De igual manera, el Mesías se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. El Levítico 16:1 dice: Elohim habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Esto pasó un día después de que los hijos de Aarón se acercaron al Mishkan con fuego extraño y murieron. Debió haber sido en el primer día de Nisan, un poco antes de la celebración de Pesach en Aviv. El nombre de esta parashá es Ahareimot, después de la muerte, haciendo referencia a lo que iba a suceder con el Mesías después de su muerte, como está en Hebreos 11 y 12. Pero cuando el Mesías apareció como sumo Cohen de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. En Levítico 16:2 dice: dijo Elohim a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo delante del propiciatorio que está en el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón, como sumo Cohen, podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. En cambio, Moisés podía entrar en cualquier momento. Entonces solo Moisés podía entrar allí sin permiso. Por esto, los hijos de Aarón murieron al haber entrado sin permiso y ofreciendo un fuego que venía de afuera. La palabra hebrea caporet fue traducida como propiciatorio, significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, y significa cubrir con brea, calafatear, perdonar, absolver, compensar,
expiar, de la misma raíz de donde sale la expresión Yom HaKippurim o llamado Yom Kippur. La palabra hebrea kaporet fue traducida al griego como hilasterión. Esta palabra significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. Y la palabra hilasterión viene de hilaskomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar. El propiciatorio es el trono de Elohim en la tierra. En la tapa del arca es donde se manifiesta la gloria de Elohim, en donde se reconcilia Elohim con el hombre. En Hebreos 4:14 al 16, teniendo pues un sumo Cohen que trascendió los cielos, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Significa que nuestro Mesías, al haber habitado en un cuerpo humano, Él puede comprender todas las debilidades y todas las tentaciones de los hombres, para que no se diga que Él no pecó porque no estuvo en tentación. En Romanos 3:25 al 26 leemos: Elohim lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como manifestación de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y de que sea al que justifica al que sea de la fe en Yahshua. En Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los querubines que están en el arca del testimonio, te hablaré cerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces Elohim se comunicaba con él mediante el arca del pacto. Éxodo 36, pondrás en el altar delante del velo del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Yahshua fue expuesto como un propiciatorio delante de todo el mundo. Por esto el sacrificio del Mesías es un lugar de encuentro entre Elohim y la humanidad. Así dice en Juan 12:32 y 33. Y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la justicia de Elohim exige la muerte del pecador para poder perdonar al pecador, y por esto Elohim puso un sustituto. Este es un sustituto del pecador, porque un animal en sacrificio no puede sustituir al hombre que pecó, pero por medio de la muerte de Yahshua, él manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador, y por medio de la sangre del Mesías todos los hombres podrán ser hechos justos e hijos eternos de Elohim, por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Todo esto pasó, la resurrección de Yahshua, que fue resucitado, y luego fue glorificado y se manifestó su enorme poder sobre todo dominio. Levítico 16:3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con un novillo para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda de ascensión. Aarón solo podía entrar en el lugar santísimo por medio de animales sustitutos que están conectados con la muerte del Mesías.
El sumo Cohen se santificaba por 7 días con el agua purificadora de la vaca roja, por si había tocado algún cadáver de alguna persona sin darse cuenta. También preparaban a algún Cohen sustituto en caso de que el sumo Cohen quedara impuro o no pudiera oficiar esa semana. Él tenía que ofrecer el incienso, los sacrificios y encendía la menorá toda la semana. Levítico 16:4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Cada año había nuevas ropas para entrar ante la presencia de Elohim. Estas ropas se usaban únicamente ese día. Estas ropas llevaban mezclas de piedras preciosas y tintas para la tela, que eran del mundo animal y del mundo vegetal, pero las ropas con las que se entraba en el lugar santísimo eran pintadas solo con el reino vegetal. Las ropas de lino expresan la humildad ante la presencia de Elohim, así como Yosef fue vestido de lino en el momento de su muerte, como símbolo del misterio sacerdotal según el orden de Melquisedec, que iba a vestir también nuestro Adón al resucitar. El sumo Cohen lavará su cuerpo en Yom Kippur. Juan 19:40. Así el sumo Cohen tuvo que hacer tevilá en todo su cuerpo, en total durante 5 veces, una por cada vez que cambiaba su ropa, y se sumergió 5 veces en total, lavando sus manos y pies, antes y después. En total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Así se lavaba y quemaba incienso de la mañana y limpiaba la menorá. El incienso no debía caer en el piso. Tenían que ser muy cuidadosos porque el incienso es cosa muy santa para Elohim. Luego ofrecían la ofrenda de oblación de minjá, seguida del sacrificio adicional que es musaf. Este sacrificio se hace en Yom Kippur, como dice en Números 29, 7 al 11. El 10º día de este mes tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo ni ofreceréis a Elohim una ofrenda de ascensión como aroma agradable. Un novillo, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, una ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite de oliva extra virgen, 3 décimas de 1 efa por novillo, 2 décimas el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de la expiación por el pecado y de la ofrenda de ascensión continua, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Levítico 16:5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Luego trajo Aarón el becerro de la expiación y luego 2 machos cabríos delante de la puerta del Mishkan, echando suertes, una para Yahweh y la otra por Azazel, y trayendo el macho cabrío para Elohim, porque éste lo presentaba delante de Yahweh. En total, el sumo Cohen pronunció el tetragramatón, el nombre de Elohim, las 4 letras, 10 veces, durante todo el proceso, y fue a oídos del pueblo, y todo el pueblo podía oírlo. Y dijeron a una sola voz: Baruch Hashem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito sea por siempre el nombre de su majestad gloriosa. Y los 2 machos cabríos que llevaba Aarón a la puerta debían ser muy parecidos. Levítico 16:8. Y echará suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte para Elohim y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degolló enseguida, sino que echó suerte sobre los 2 machos cabríos. Esto fue para sortearlos. Usaban unas inscripciones que estaban sobre una urna.
En uno decía para Hashem y en el otro decía para Azazel. El sumo Cohen tomaba las dos placas sin mirarlas, colocando una placa en cada uno, y proclamaban al macho cabrío de Elohim: este es un sacrificio de Hatat para Elohim, y colocaban un hilo de color escarlata en la cabeza del macho cabrío que era para Azazel, y el otro hilo rojo en la entrada del lugar santo del templo. Lo hicieron por 40 años, y la suerte para Elohim salía casi siempre en la mano derecha del Cohen, muy rara vez en la mano izquierda. El hilo escarlata se convertía en blanco al momento en que Elohim había aceptado el macho cabrío. Significaba que Elohim había eliminado el pecado del pueblo. Pero desde que murió nuestro Adón Yahshua HaMashiach y dio su sangre, el hilo escarlata jamás volvió a volverse blanco, y ya no salió en la suerte para Elohim en la mano derecha. A todo esto, ¿qué es Azazel? Según el Talmud, es un compuesto entre Asa y Azael, que eran dos ángeles antes del diluvio universal. Ellos le pidieron permiso a Elohim para vivir entre los hombres. Ellos vivieron aquí con apariencia humana para demostrar que no pecarían como los demás hombres, pero cuando tuvieron el permiso pecaron más que los demás hombres anteriores al diluvio, y por este macho cabrío es llamado Azazel, para decir que se había expiado el pecado entre el pueblo y los hechos inmorales que habían cometido los hombres, como los de Asa y Azael, llevando este macho cabrío a un precipicio muy elevado, donde se arrojaba al animal para que fuera despedazado. La palabra Azazel significa áspero, fuerte, severo, duro, y está siendo llevado a un lugar inhóspito. También tiene el significado de Satán o de Shet, que es un espíritu malo. El macho cabrío de Elohim era ofrenda por el pecado. Eran presentados vivos los dos machos ante Elohim para hacerle expiación. Los dos machos cabríos se refieren a la muerte del Mesías. La sangre de uno es llevado al lugar santísimo y el cuerpo es quemado fuera del campamento. Uno expía el pecado de los hombres del pueblo y el otro es llevado al desierto, llevando todo el pecado del pueblo fuera de la vista de los hijos de Israel. En Levítico 16:11 dice: entonces Aarón se acercaría al novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación y degollará el novillo por sí mismo y por su casa. La sangre era dada a otro Cohen. Levítico 16:12: y tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental, 7 veces esparcía aquella sangre. 16. Así purificará el Mishkan de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así ahora también con el Mishkan reside en medio de ellos. Entonces tomaba de la sangre del macho cabrío y de la sangre del becerro, y la pondría sobre los cuernos del altar alrededor, esparciéndola durante 7 veces, y purificaba a Israel. Cuando había terminado, traería el macho cabrío, poniendo a Aarón sus manos sobre su cabeza, y confesaría sobre él todos los pecados del pueblo de Israel, llevando el macho cabrío sobre sí todas las iniquidades y rebeliones, y lo llevarían al desierto. Luego Aarón se quitaría sus ropas y se lavaría. Después de vestirse, hará expiación por sí y por el pueblo, quemando en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. De quien haya llevado al macho cabrío a Azazel, ese se quitará sus vestidos y se lavará. En el tiempo del segundo templo ya no estaba el arca.
Entonces colocaban una piedra en donde había estado reposando el arca. Luego tomaban una cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para tener ambas manos libres, vertiendo el incienso en las dos manos, y era muy difícil porque no podía caer nada del incienso al suelo. Cuando el Mishkan se llena de la nube de Elohim, simboliza el momento en el que Yahshua se presentó delante de Elohim después de su resurrección. En Zacarías 3:2 dice: ¿no es este un tizón arrebatado de fuego? Con la muerte del Mesías podemos acercarnos al trono de la gracia de nuevo. El incienso fue molido, es un símbolo del Mesías que fue molido, que fue echado al fuego, y simboliza el momento cuando el Mesías murió. Ahora podemos acercarnos al trono de misericordia. Ya que se rasgó el velo en dos, nosotros podemos entrar a la presencia, a estar parados enfrente del trono, porque nuestro sumo Cohen nos abrió el velo en dos para acercarnos con confianza, con un corazón sincero, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia, el cuerpo lavado con agua pura. Después, el sumo Cohen, caminando hacia atrás, salía de la presencia de Elohim, mientras el pueblo esperaba afuera. Si había un error, el Cohen moría, y el pueblo no podía tener el perdón de sus pecados. La mayoría de los Cohen moría el primer año, porque eran hombres corruptos que habían comprado su puesto con dinero. Levítico 16:14. Tomarás además de la sangre del novillo y la rociarás sobre el lado oriental del propiciatorio. También, delante del propiciatorio, Aarón rociará con su dedo por 7 veces la sangre. Esta era la sangre del sacrificio personal de Aarón. Recordemos que le entregó a otro Cohen el recipiente con la sangre. Este Cohen había estado moviendo la sangre para que no se coagulara. Tomaban la sangre y la esparcía por segunda vez al lado oriental del propiciatorio, por 7 veces arriba y 7 veces abajo, sin que la sangre tocara el arca. Levítico 16:17. Ningún hombre estará en el Mishkan cuando él entre a hacer la expiación, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. 16:20. Cuando hubiera acabado de expiar al Mishkan y el altar y el lugar santísimo, hará traer al tercer macho cabrío vivo. En total, eran 43 aspersiones las que tenía que hacer Aarón antes de salir. En Hebreos 9:11 en adelante y 24 al 26. Pero cuando el Mesías apareció como Cohen de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto Mishkan, que no era hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque sin la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza del becerro rociada de los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el que el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha de Elohim, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Elohim vivo. En Hebreos 19 al 20 explica: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. De la misma manera que Aarón salpicó 7 veces en la tierra, así habría 7,000 años de pecado en la tierra, que necesitarían ser expiados por la sangre del Mesías en el Mishkan celestial. En el 8º milenio ya no habrá pecado. El sumo Cohen no podía abandonar el atrio del Mishkan hasta que el hombre hubiera llegado al desierto con el macho cabrío. Ellos edificaban plataformas en donde había personas. Cuando el hombre llegaba hasta el desierto con el macho cabrío, un hombre que lo miraba de lejos agitaba una bufanda sobre la última plataforma.
Luego el de la plataforma anterior sacudía otro pañuelo y hacía otra señal, así el anterior y el anterior y el anterior, pasando por todas las plataformas hasta llegar al templo. Entonces llegaba la señal a Jerusalén, plataforma por plataforma. Dice en Isaías: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de él con los grandes, con los fuertes. Él repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue cortado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, en el servicio a Yom Kippur, el Cohen cambiaba sus vestiduras por tercera vez, lavaba su cuerpo y las vestiduras se guardaban porque no se podía volver a usar. Él lavaba su cuerpo en un lugar sagrado, luego hacía expiación sacrificando los carneros, luego se quitaba las ropas de oro y se ponía sus propias ropas para regresar a su casa. Los sacrificios se quemaban fuera del campamento, al igual que nuestro Adón Yahshua padeció fuera de la puerta. Levítico 16:29. Esto será estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Humillar el alma se refiere al ayuno total, sin comer ni beber nada por 24 horas. A esto se le llama ayuno seco. Ese día era limpiado el pueblo de sus pecados. Incluso los animales también ayunaban. En Zacarías 3:9 dice: He aquí la piedra que he puesto delante de Yehoshua. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara Elohim de los ejércitos, y quitará la iniquidad de esta tierra en un solo día. En Malaquías 3:1-3 dice: Elohim envió a mi mensajero, y él preparó el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo, el Adón a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros complacéis. He aquí viene, dice Elohim de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos, y él se sentará como fundidor y como purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como plata, y serán los que presenten en justicia a Elohim. Levítico 16:30. Y os será Shabbat de descanso completo, para que humilléis vuestras almas en estatuto perpetuo. En Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbats anuales, así como el Shabbat semanal. También hay 7 Shabbats anuales, aparte de los Shabbats semanales. Así sucede con Yobel, el año del jubileo que se da cada 7 años, es Shemitah o remisión. Asimismo, al morir un Cohen, el Cohen siguiente hacía la expiación. Elohim nos reconcilió consigo mismo, y todo hombre que ofreciere un sacrificio a Elohim tenía que llevarlo a la entrada de la puerta de reunión antes de sacrificarlo, o sería responsable de la sangre inocente y sería cortado de su pueblo. Levítico 18:24. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Aquí recuerda a la adoración a los ídolos, derramando sangre inocente, ofreciendo a sus propios hijos a un dios pagano en idolatría, cuando quemaban a los niños en ofrenda a los dioses falsos. Por esto vino el juicio sobre todos los hombres en la época de Noé, trayendo el diluvio universal, como está en Efesios 5:3-7, pero que la inmoralidad y toda la impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre nosotros, como corresponde a los santos o kadoshim, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque
Con certeza sabéis esto, que ningún impuro que es avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Elohim y del Mesías. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Cuando los hijos de Canaán practicaban estos pecados, entonces los hijos de Israel recibieron la orden de exterminarnos de sobre la tierra. El próximo miércoles continuamos con la siguiente parashá de esta semana, que es Kedoshim, santos. Toda Rabá, amados. Shalom. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Elohim bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Yevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Yaer Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuleja, Beyashem Leja Shalom, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Levante sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto consumado aquí.